Bienvenidas y bienvenidos a su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. En esta ocasión vamos a platicar con nuestras invitadas del Amparo en Revisión 382/2015, que nos pone en la tesitura de analizar el papel de las víctimas, el papel y el lugar de las víctimas en el proceso penal acusatorio, pero que también nos va a permitir una reflexión sobre conceptos importantes, torales, medulares del juicio de amparo, como puede ser, por ejemplo, entre otros, la figura tan compleja, tan debatida, tan debatible de el interés legítimo. Así que temas de derechos humanos de víctimas, temas de proceso penal acusatorio, temas de la mecánica del juicio de amparo. Sobre esto vamos a estar platicando con nuestras invitadas, y para entender el alcance, el significado de esta importante sentencia de la Suprema Corte, le doy la bienvenida al programa a Anel Ortega. Anel, un gusto recibirte en tu programa Ya lo dijo la Corte. Muchas gracias y mucho gusto de estar aquí con ustedes dos. Gracias, Anel, muy amable. Y le doy también la bienvenida al programa a Julie Recinos. Julie, un gusto recibirte en tu programa Ya lo dijo la Corte. Muchísimas gracias. Igual, un honor y un gusto estar aquí con todos ustedes. Qué amable. Oye, yo te quiero preguntar, Julie, si nos ayudas, por favor, a entender el contexto fáctico del caso, porque es un caso que tiene muchas peculiaridades, es un caso incluso, me atrevo a decirlo así, doloroso, porque hay una realidad detrás, una realidad humana, hay un drama, hay una lucha ahí, desde el punto de vista humano, que me parece muy grave, lo digo sinceramente, doloroso, ¿no? No quiero escatimar adjetivos. Sí, desde luego son hechos desgarradores para cualquier familia que se pueda como ubicar como en esa situación o ponerse en el lugar de las personas, ¿no? Los hechos de este caso comienzan en marzo del año 2011, donde dos personas salen de sus respectivas ciudades en El Salvador. Uno salió el 13 de marzo de Izalco, de la ciudad de Izalco, y el segundo el 17 de marzo de San Salvador. Respecto de el primero que salió de Izalco, su hermana recibió noticia justo en abril, poco después de que había salido, de que se encontraba perdido y que lo estaban buscando. Y respecto del segundo, sus familiares pues pudieron comunicarse con él en el mismo mes de marzo y supieron que se encontraba en Monterrey. Entonces pues ya están los indicios de que estas personas pues están en situación migratoria irregular dentro del territorio mexicano. En ese mismo año 2011 se encontró una fosa clandestina en el municipio de San Fernando de Tamaulipas, con 120 cadáveres, y entre ellos se ubicaron que estaban los cadáveres de migrantes. Entonces, pues ya tenemos aquí los hechos muy dolorosos a los cuales aludías. En febrero del año 2012, estas dos familias recibieron una llamada del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, diciéndoles que posiblemente sus familiares se encontraban dentro de esta fosa. Y ahí es pues donde empiezan como todo lo procesal de este caso, ¿no? Y todo lo que deriva pues ya en el amparo en revisión. A partir de ahí, pues voy a comentar algunos detalles de lo sucedido, solo porque pues luego en el análisis pues puede servirnos a ver. En particular, algunos hechos importantes fueron que en julio de 2012 la Procuraduría General de la República recibió por parte de las autoridades de El Salvador los perfiles genéticos de las dos familias. Y en agosto de ese mismo año, pues la familia del chico de Izalca hizo un reconocimiento con fotos donde pudo decir sí, pues este es nuestro hijo porque portaba por los tatuajes que portaba. Y eso lo hicieron pues a través de fotos, y pues también en ese momento notificaron a las autoridades de que solo pudieron dar la muestra genética de la madre y no del padre, porque el padre de él pues se encontraba en Estados Unidos. Eso respecto de uno de ellos. Y respecto del segundo, del chico que provenía de San Salvador, pues también hubo una diligencia donde sus dos padres
dijeron, sí, nosotros somos los padres de esta persona. Y en ese mismo mes de diciembre de 2012, por algún motivo que no está tan claro pues, por qué, pero las autoridades salvadoreñas les dicen a los familiares que las autoridades mexicanas iban a proceder a la cremación de los cuerpos. Entonces, pues obviamente los familiares ahí dieron, pues no, o sea, eso es evidencia. Además, pues nosotros queremos sepultarlo conforme a nuestras costumbres, nuestra religión, etcétera. Entonces, pues los familiares mandan una petición, eh, a la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada, de la PGR, donde piden que no se proceda con la cremación de los restos, que se les reconociera a ellos la calidad de víctimas dentro de las investigaciones ministeriales correspondientes. Querían copia de la información de la averiguación previa que se abrió por el hecho de las 120 cadáveres que se encontró en la fosa clandestina. Y pues también querían sobre todo información de las circunstancias en las cuales habían fallecido sus familiares. En respuesta pues a esas solicitudes, la Subprocuraduría Especializada, o sea, les dijo que no existía ninguna orden de cremación, que eso no es algo que pues, se había autorizado de ninguna manera, que ya habían identificado a la víctima de Izalco por los tatuajes, que la víctima de San Salvador no estaba en la fosa, o sea, ya lo afirmaron, y que estaban impedidos por el Código Federal de Procedimientos Penales entregar información de carácter reservado de la averiguación previa. Y por ende tampoco se le daría copia al expediente porque no tenían reconocida ninguna personalidad dentro de esta averiguación previa. Y pues frente a este oficio, es el oficio como importante, digamos, del caso, que es el del 12 de abril de 2013, y pues vamos a seguramente aludir a él en muchos momentos. La madre de la persona proveniente de San Salvador y la hermana del que provenía de Izalco interpusieron un amparo indirecto con una asociación civil. Y entonces ellos querían, pues, entre otros, decían que no estaba claro qué autoridad disponía de los cuerpos, entonces ellos no tenían certeza que realmente no se iba a proceder con la cremación. Y también, pues, obviamente querían que se les reconocieran el carácter de víctimas. Y también reclamaban de que sí existían indicios que el que provenía de San Salvador, pues, estaba también en la fosa, entonces querían aclaración sobre eso. Y bueno, básicamente diciendo que se le estaba violando sus derechos a la verdad y de a conocer pues, la información sobre sus familiares. El juzgado de distrito sobreseyó, por una parte dijo que no se acreditó la existencia de la orden de cremación, negó al amparo a la madre del chico de San Salvador porque decía que su hijo no estaba en la fosa y concedió el amparo de la hermana del chico de Izalca, diciendo que su procuraduría debería valorar de nuevo si podría ser víctima o no. Y allí, pues, o sea, eso pues pasó al tribunal colegiado en materia penal y quien revocó la sentencia recurrida diciendo que la subprocuraduría no había entregado todas las constancias necesarias a efectos de emitir una sentencia definitiva y ordenó la reposición del procedimiento para que se valorara de nuevo, sobre todo respecto de la madre del chico de San Salvador. Esto regresó al juzgado de distrito de amparo y sobreseyó nuevamente respecto a la orden de cremación, sobreseyó respecto de la asociación civil diciendo que tenía falta de interés legítimo, que esto viene a ser pues ya uno de los temas en el AR, y concedió el amparo a la madre y a la hermana, ordenando dejar insubsistente el oficio de 12 de abril de 2013 y que dictara otro oficio a la subprocuraduría que diera una respuesta coherente a las quejosas respecto de la forma en que murieron sus familiares y que se analizara de nuevo si si estas personas deberían ser víctimas dentro del proceso. Otra vez interpusieron un recurso de revisión
Y el tribunal colegiado esta vez solicitó a la Suprema Corte que ejerciera su facultad de atracción para conocer del caso porque consideraba que pues eran temas de trascendencia y importancia y pues así también lo determinó la primera sala de esta Suprema Corte. Entonces, Correcto. pues entonces. Gracias, gracias Julie por esta magnífica síntesis que nos pone pues de manifiesto, que nos pone de relieve esta peculiaridad dolorosa de la migración, por un lado, de la indefensión, por otro, de la desesperación, me atrevo a decir, de familiares que no saben dónde están estas personas, que están en otro país, que no tienen mucha información y lo que piden es eso. Lo que piden es información, lo que piden es saber qué ha sucedido. A ver, voy contigo, Anel, para plantearte lo siguiente. Hay muchos temas. Yo creo que la explicación de Julie fue muy completa, fue muy clara y nos pone en la tesitura muchos temas, pero te propongo uno, Anel Ortega, para que nos ayudes a entender. A ver, el papel de la víctima en el proceso penal, porque la sentencia en un párrafo hace referencia a un cambio, la propia sentencia lo dice, histórico, a un cambio histórico en qué puede hacer la víctima en una investigación penal, en un proceso, etcétera. Te pido que nos comentes, que nos hagas una reflexión, Anel, sobre este tema para introducirnos a la gran problemática que la sentencia aborda, si fueras tan amable. Claro, pues un poco también retomando lo que Julie nos explicaba con muchísimo detalle, cabe señalar que este recurso de revisión o amparo en revisión que termina llegando a la Corte, no nada más se interpuso un recurso, me gustaría retomar de ahí para hilar cuál es el papel de las víctimas. Interpuso recurso de revisión el Ministerio Público, por ejemplo, porque consideró que el juez de amparo se había extralimitado en sus facultades al tramitar el asunto, porque en efecto las familiares nunca habían solicitado el reconocimiento de la calidad de víctima. Y ahí empieza un poco el tema, ¿no? De cuál es incluso la propia perspectiva que tiene un agente del Ministerio Público en relación a potenciales familiares de personas desaparecidas. Y creo que justo este fenómeno es tan amplio que tendríamos que considerar una perspectiva distinta, ¿no? Creo que en el caso específico, sobre todo de el contexto general del caso, no nada más por las víctimas en lo individual, sino el contexto general del caso, nos lleva incluso a reflexionar sobre evidentemente no podríamos estar esperando un trámite tradicional, es decir, no vamos a tener de inicio a una serie de familiares perfectamente identificables o que puedan ser ligados potencialmente a una de las víctimas de este tipo de delitos. Creo que aquí, de entrada, muestra evidentemente el propio trámite del amparo cuál es la posición que tiene el propio órgano investigador. Y aquí vale la pena justo rescatar, evidentemente, los más de 10 años a propósito del aniversario de la reforma que ya ocurrió en materia de derechos humanos en México. Vale señalar que justo estos casos son ejemplos de cómo no termina de permear, por lo menos en materia de investigación, esta debida diligencia, que es un estándar no nada más del derecho nacional por la vía de los estándares interamericanos, sino también es evidentemente una serie de casos y situaciones similares que también han sido resueltas por comités de Naciones Unidas. Me parece que es fundamental entrando por ahí, ¿no? No nada más se agota la obligación del Ministerio Público de reconocer a alguien potencialmente una calidad de víctima de delito con lo que diga o no el artículo 20 constitucional. Creo que va más allá, incluso da un reflejo de cómo pudiera no estarse entendiendo de una manera global lo que es el fenómeno de desaparición forzada ligado con la ejecución extrajudicial y ligado además, sobre todo, con un cadáver que no ha sido perfectamente identificable. Justo lo que resumía perfectamente Julie, el tema de la toma o no de material genético, el cotejo o no con alguna carpeta de investigación y sobre todo muy particularmente aquí va de la mano con los registros, es decir, tenemos realmente, y ahí creo que también es un tema técnico central, tenemos realmente un registro genético confiable que comparte toda la información, que guarda toda la información que se toma, que está a disposición de todos los agentes del Ministerio Público en este país para que en efecto puedan correr este tipo de pruebas y puedan incluso de motu propio buscar víctimas. Creo que también aquí va de las dos. Este caso identifica un tema técnico que a lo mejor la sentencia no se va a centrar en él, pero me parece importante destacarlo.
justamente, por un lado, es de oficio, ¿qué está haciendo el Ministerio Público para poder identificar a alguien como potencialmente víctima del delito? Por otro lado, también, ¿cuál es el canal de investigación certero que existe entre un agente investigador y un consulado o una red de consulados en relación con las potenciales nacionalidades de las víctimas? Y me parece que un tercer punto también, y que es lo más, pues un poco rudo, duro de la posición con las familias en el caso concreto, que la persona solicita que se le dé acceso a un expediente y que se le niega sin que, de motu propio, de oficio, en aras de una debida diligencia, se realice una prueba específica para acreditar si pudiera o no tener un vínculo, por ejemplo, en este caso, lamentablemente, con los dos cadáveres y la situación de si están en una fosa o no están en una fosa, pero además incluso solicitar información aclaratoria. Es decir, ¿cuál es el motivo que lleva a estas dos mujeres a solicitar el acceso? Ok, creo que tendrían que haber pasado incluso por un check de cuál es la documentación, la denuncia, hay un contexto de situaciones de hecho que me llevan a mí como familiar a poder pensar que mi hermano, justamente hijos se encuentran ahí. Creo que ni siquiera pasó por un análisis fáctico. Entonces, finalmente creo que eso se ve reflejado en un tratamiento jurídico, en donde justo hay un análisis muy duro, en donde no, usted no tiene ninguna calidad, gracias, pasa a la siguiente ventanilla. Creo que no es sostenible bajo ningún estándar actual para poder, evidentemente, no solo tener una debida diligencia, sino además garantizar un acceso a la justicia. Oye, detengámonos un momento. Lo dijiste muy bien, Anel, en el punto de el registro de material genético para que se puedan hacer comprobaciones y todo. Ciertamente no es el tema central de la sentencia, pero me quiero, te pido aquí un comentario complementario en ese sentido, Anel, porque yo recuerdo que eso ya estaba, digo, porque el tema de migrantes es, como tú ves, muy bien, es muy duro. Hay una realidad ahí que no podemos ocultar, no la podemos negar y no es una realidad nueva tampoco, es una realidad que lleva décadas. Pero yo me acuerdo que el tema de las bases de datos genéticos habían aparecido incluso en casos contra México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eh, Ustedes conocen las dos, Julie y Anel, conocen los problemas que hubo para la investigación del tema en campo algodonero. Ahí se muestra de manera palmaria, pero también en casos de desaparición forzada, en Rosendo Radilla Pacheco, pues también tenemos ahí lo que quiero decir es que las alertas estaban prendidas. Lo que quiero decir es que no es un tema tampoco que de pronto le llegue al Estado mexicano. Y sin embargo, parece que nadie lo toma en serio, parece que nadie está decidido a demostrar un compromiso. Me refiero a nivel institucional, no me refiero a una persona, me refiero a una institución que diga, esto es mío, yo lo voy a hacer, yo lo voy a construir, y seguimos, y seguimos, y seguimos así, y no lo hemos resuelto. Te pido un comentario antes de ir al corte sobre este aspecto, porque me parece importante, Anel, por favor. Creo que también tenemos que tener en cuenta hace cuánto tiempo se creó y efectivamente comenzó a trabajar la Comisión Nacional de Búsqueda. Justo el órgano investigador no está solo en esta tarea, va de la mano también con el reforzamiento no de los laboratorios forenses, es una realidad y creo que hemos tenido ejemplos dramáticos como el caso de Jalisco, no sé si lo recordarán, que por ahí en algún punto usaban neveras de helados para guardar cadáveres. Creo que también pasa por un tema de cómo se están haciendo las muestras, las cadenas de custodia sobre las pruebas, evidentemente su almacenamiento, si los laboratorios forenses pueden almacenarlas. Creo que en el caso de la Fiscalía General, ahora Fiscalía General de la República, es de las instituciones que ha sido más consolidadas, pero también valdría la pena visto el expediente que estamos comentando, qué pasó alrededor de este tema. Y en un último momento también, cuando comienza la dinámica con la Comisión Nacional de Búsqueda, en efecto, cómo está garantizándose el acceso y desde cuándo. O sea, creo que también es importante las personas extranjeras o que están buscando a sus familiares porque ingresaron al país por medio de una caravana o por medio de simplemente una migración, como vemos que ocurre en lo individual, ¿no? Caravanas en lo colectivo o tránsitos individuales. Finalmente es qué tanto acceso están teniendo las instituciones, pero también qué tanta facilidad tienen ellas
para poder acceder a estas instituciones, incluso desde fuera. Justo esta coordinación con las redes consulares o incluso con las propias fiscalías desde sus países. Realmente creo que no nos hemos puesto a pensar en cuál es el canal institucional más adecuado, porque finalmente pareciera que estamos dejando a la carga de la víctima, de los familiares sobrevivientes de las personas, que se trasladen al país, que vengan, que traten de rastrear dónde está su familia, como mencionaba Julie, ¿no? En esta parte de si tienen información para aportar, estaba en Nuevo León, acudieron a Monterrey. Es decir, finalmente sigue siendo un traslado de la carga de la actividad procesal de la víctima. Es decir, que venga el familiar y me diga que sabe que su persona que está buscando estaba aquí, y entonces que ella me aporte el material genético. Desde el Estado mexicano pareciera que estamos así. Me parece que es algo muy complejo de operar. Sin embargo, al menos yo distingo estas tres esferas que, si bien la sentencia no aborda finalmente esto, sí es un papel importante que sigue ahí detrás, y sobre todo destacar evidentemente la organización que acude al amparo, ¿no? La Fundación es una organización que se ha preocupado y ha atendido o tratado de hacer diferentes acciones de litigio alrededor del caso desde el inicio, incluso solicitando medidas cautelares a la Comisión Interamericana en su momento, justo por estos puntos. No es algo nuevo que la propia organización estuviera peleando. Desde un inicio se estuvo pidiendo especial cuidado para recabar material forense, para conservar material forense y para cotejarlo. Bueno, pues y sobre esto de la persona jurídica que acompaña también a estos familiares, sobre esto también platicaremos, porque hay un tema ahí de técnica jurídica en el juicio amparo en relación al interés legítimo que vale la pena. Pero déjenme hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación con nuestras invitadas sobre el amparo en revisión 382/2015. No tardamos en regresar. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en este análisis y comentario del amparo en revisión 382/2015 con nuestras invitadas. Y quiero regresar contigo, Julie Recinos, para plantearte, vaya, hay varios temas, yo creo que ustedes ya los pusieron en la mesa. Hay temas que tienen que ver estrictamente con el proceso penal, temas que tienen que ver con la técnica procesal del amparo. Hay esa inevitable realidad, un drama humano que no podemos cerrar los ojos ante él. Me parecería injusto, me parecería incluso inhumano, pero te quiero plantear lo siguiente. Y perdón por ponerlo tan laxo la pregunta, pero ¿qué es una víctima, Julie? ¿Cómo debemos entender el concepto víctima? Yo recuerdo que en la sentencia hay un párrafo donde se dice, la Corte afirma, no podemos equiparar el concepto de ofendido en el proceso penal con el concepto de víctima. Parecería que es una relación entre género y especie. Lo más amplio sería la víctima, lo más pequeño o lo más reducido sería la figura del ofendido. Pero cuéntanos entonces, Julie, ¿qué entender por víctima en el proceso penal acusatorio y oral de México, por favor? Bueno, justamente la sentencia hace como todo un análisis, primero diciendo que no puedes equiparar la víctima del delito con la víctima de violaciones de derechos humanos, que se tratan de dos cosas distintas. Pero, y que aquí, pues lo que estaba solicitando la familia a través, o sea, primero dice, bueno, un poco retomando lo que dijo Anel, es que la familia al pedir coayudar en la investigación, o sea, necesariamente estaba haciendo... o sea, estaba tratando de que se lograra también que se le reconocieran los derechos de una víctima del delito. Pero dijo dijo la sentencia, pero no lo podemos ver solo desde esa perspectiva, lo tenemos que ver también desde la perspectiva de lo que es una víctima de derechos humanos. Y ahí pues trajo a colación pues la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cómo ha desarrollado la Corte Interamericana pues el acceso a la verdad y a la justicia de los familiares de personas desaparecidas, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí primero dijo, bueno, no toda víctima de delito es víctima de violación de derechos humanos y no toda víctima de violación de derechos humanos es víctima de delito, ¿no? Y también en cuanto a lo que me preguntas, hizo la distinción entre una víctima directa, también un poco asemejándolo a lo que la Corte Interamericana ha referido como víctima directa, que es la persona que sufre en su propio cuerpo, digamos,
la desaparición o la ejecución, y como posible ofendido o asemejándolo a lo que indica la jurisprudencia interamericana, como víctima indirecta serían las personas impactadas por la lesión directa que sufrió pues, su familiar, el otro. O sea, como señaló como caso paradigmático de la víctima indirecta, pues el familiar que sufre pues por lo sucedido a la víctima directa. Ahora, la Corte Interamericana se ha alejado un poco de esa distinción. De hecho, en su jurisprudencia pues, más reciente, más bien les reconoce a las familiares como víctimas directas de violaciones al acceso a la justicia, ¿no? Artículos 8 y 25 de la Convención Americana, o subsumida en ella de falta de acceso a la verdad, o directamente de violaciones a su integridad personal por el sufrimiento que les causa pues no saber dónde está su familiar o imaginarse que pudieran cremar los restos, o sea, ese tipo de cosas. Y entonces, bueno, sí hace como un desarrollo muy interesante y tratando de distinguir como que cuáles son todas las partes que son afectadas y en qué medidas son afectadas pues, por una violación. Entonces, bueno, creo que ahí se va determinando eso. Creo que lo dejaría con eso. Gracias, Julie. Regreso contigo, Anel. A ver, para esta discusión que Julie nos acaba de ilustrar y de comentar sobre el concepto de víctima directa o indirecta, o en fin, el papel del ofendido, la figura de la coadyuvancia, que también está obviamente mencionada en la sentencia, te quiero preguntar lo siguiente. ¿Qué tan relevante es que esta discusión se dé en el marco del descubrimiento de la fosa en San Fernando? Y te lo digo por esto, porque como ustedes saben, este hecho tan lamentable, que fue un verdadero cisma en la opinión pública mexicana e internacional también, que causó tantos titulares, tanto debate y tanto análisis, ha dado lugar a muchos litigios. Muchos de ellos han llegado a la Suprema Corte. Aquí en el programa hemos discutido varias de esas sentencias en materia de acceso a la información, acceso al expediente, derecho a la verdad, etcétera. Y de todo ello, en lo que parece haber un acuerdo, Anel, es que se trata de unos hechos que pueden ser calificados como violaciones graves de derechos humanos. Una violación grave, bueno, evidentemente, ¿no? Y entonces la pregunta es esta. ¿El concepto de víctima puede configurarse, puede matizarse, puede determinarse a partir de hechos que son violaciones graves de derechos humanos o no? O un poco tenemos un concepto universal que sirve para todo. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Anel, por favor? Claro, me parece súper pertinente discutirlo justo por el tema, por el tema, la temática del propio caso, es decir, estamos hablando de entre desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, pero además, en particular, el patrón, ¿no? Me parece el patrón sistemático de qué es lo que está sucediendo con cierto tipo de población, con un grupo de población bien identificable, y creo que aquí vale la pena también retomar lo que venía diciendo Julie, ¿no? Esta distinción que hace la sentencia, personalmente no la comparto. No, justo no nada más es algo que la propia Corte Interamericana siempre se ha distinguido por señalar que los familiares de personas de violaciones a derechos humanos siempre pueden ser o casi siempre van a ser víctimas de violaciones justo cuando hay una denegación de acceso a la justicia, ¿no? Ya sea por una dilación en resolver el asunto, por no poder justamente participar o por incluso no recibir información de qué es lo que está ocurriendo en la propia investigación. Creo que serían como los núcleos duros principales. Justo ahí esta parte no la comparto en la sentencia cuando se menciona que una víctima del delito o una persona que pueda tener la calidad de ofendido no va a ser una persona que pueda ser víctima de derechos humanos. En la temática particular de la que se trata este caso, que estamos en la conjunción tanto de desaparición de personas y ejecuciones extrajudiciales, necesariamente los familiares de las víctimas que fallecieron sí van a ser víctimas de violaciones a derechos humanos, precisamente por estas tres esferas que estoy tratando un poco de resumir, que desprendemos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ¿no? Porque no hay una impartición de justicia,
porque no hay una información para las víctimas de qué es lo que se está investigando y porque cuando ellas solicitan coadyuvar no se les permite, ¿no? Justamente creo que aquí hay que tener como bien claro de dónde empieza este carácter agravado de las violaciones a derechos, porque hasta aquí, ¿no? Donde vengo mencionando esta parte de las irregularidades en un debido proceso, porque no tengo información del caso, porque no se me permite compartir o coadyuvar con la investigación del caso, porque no puedo consultar el expediente, que literal aquí es uno de los puntos con esta sentencia. Esos tres aspectos pueden ser compartidos lamentablemente, creo que por el 90% más de las investigaciones ministeriales en este país. Es decir, estamos hablando de casi cualquier tipo de delito enfrenta estos problemas. Desde el estándar interamericano, justo como ya lo hemos mencionado un poquito ahorita en lo que llevamos de la plática, pues uno de los casos más emblemáticos, ¿no? Campo Algodonero, son víctimas de feminicidio, pasaba ese patrón. Estamos hablando, por ejemplo, de los otros casos de México, las sentencias de 2009, ¿no? Fernández Ortega, Rosendo Cantú y otra, también son violaciones que tienen que ver, pero a lo mejor con violencia sexual. Pero todas tienen en común violaciones al debido proceso. Lo mismo podemos decir de las otras sentencias contra México en materia, por ejemplo, de desaparición forzada. Rosendo Radilla exactamente tiene el mismo patrón, violaciones al debido proceso. ¿Qué hace diferente los casos en particular, lamentablemente en los casos de Tamaulipas, este carácter agravado? Porque ya no estamos hablando de situaciones individuales, sino de fenómenos que por sí mismos se ha reconocido en la jurisprudencia tanto de la Corte Interamericana como del Sistema Universal, que la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial son violaciones graves, ¿no? Eso siempre se ha mantenido, y graves por el tipo de derecho que se vulnera y la manera en que ocurre. Es decir, una ejecución extrajudicial rompe por completo, evidentemente, el derecho a la vida consagrado en todos los instrumentos internacionales y que forma parte del jus cogens. O sea, justo esta gravedad la tenemos como, desde un punto de vista jurídico, claramente establecida desde hace bastantes años. Pero ¿qué pasa en el caso de San Fernando? Que tenemos un patrón sistemático no de una víctima, sino de un conjunto de víctimas que además se encontraban o que son un grupo de población que podemos considerar como estas categorías de protección reforzada, como son las personas migrantes, sobre todo, en particular, en el contexto en el que ocurre, si hay o no participación, por ejemplo, o son víctimas a manos de diferente tipo de delincuencia organizada, de delincuencia transnacional, que sigue siendo esta hipótesis donde no queda claro quién es quien finalmente los termina privando de la vida, ¿no? En esa parte, justo, este carácter agravado es, por un lado, porque son una población que en teoría tienen una protección reforzada, y lo digo en teoría porque son los estándares que impone el derecho internacional, tanto por los casos que se han resuelto como por otros precedentes similares, pero también es una categoría reforzada en relación a quién es quien está cometiendo el delito. Es decir, al final del día aquí lo que podemos plantear, y que aunque la sentencia no lo aborda porque no es un tema principal, pero estaría interesantísimo hacer un análisis de todas las sentencias sobre San Fernando que han recaído, finalmente si tenemos una investigación ministerial, tiene que ver con actos atribuibles a un particular, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos este salto para que sea responsabilidad del Estado? Bueno, pues porque el Estado no está efectivamente investigando, no está determinando quiénes son los particulares que cometieron estos actos de violencia. Y justo ahí es donde empieza otra pequeña de las notas de por qué se vuelven violaciones graves, porque hay una tolerancia, o al menos una anuencia o aquiescencia en los patrones sistemáticos de violencia que pudieran estar cometiendo específicamente ciertos tipos de actores privados que pueden ser identificables, ¿no? Y creo que aquí vale mucho la pena acudir a otro tipo de fuentes de información en donde el caso San Fernando no nada más, y con esto termino mi punto, no nada más es un caso individual o de una serie de 20 personas, 15 personas, 70 personas, 300 personas juntas, sino son personas que comparten características específicas y que el tipo de violencia que sufren tiene también características específicas, en donde ya estamos aquí hablando de violaciones de contexto. Y es un poco similar a lo que pasó, por ejemplo, en algún punto en el análisis de la sentencia de Campo Algodonero contra México. No nada más estamos hablando de las muertes de víctimas en lo individual o de 30 o 40 personas que murieron en condiciones similares y que hay problemas en las investigaciones por un delito en específico, sino además en esa sentencia se reconoce el contexto sistemático de cierto tipo de violencia contra un grupo protegido,
que en ese contexto estábamos hablando, ¿no?, de esta violencia perfectamente identificable en Ciudad Juárez contra grupo jurídicamente protegido, como son las mujeres, ¿no?, las niñas, las adolescentes. En el caso de San Fernando podemos llevar ese estándar de manera similar. Estamos hablando de contextos de violencia perfectamente identificables, actores particulares donde además tenemos estos grupos protegidos. Entonces, la gravedad de estas violaciones a derechos humanos tienen que ver como con todos estos temas, ¿no? Porque son más de una víctima, porque hay patrones específicos, porque la violencia es sistemática, porque lamentablemente San Fernando no es el último caso que hemos visto de violencia contra migrantes de este tipo. Correcto. Oye, a ver, y en este sentido, Julie, regreso contigo, Julie Recinos, para plantearte esto. Lo que nos acaba de decir Anel es impresionante porque ya teníamos, como yo les decía hace rato, ya teníamos advertencias, ya estábamos alertados de todas estas insuficiencias, de estos patrones que incluso han llegado a generar responsabilidad internacional del Estado. Ya lo sabíamos, no es que de pronto lo descubriéramos. Y en este sentido, lo que te quiero plantear, Julie, es lo siguiente. A ver, alguna vez le escuché al profesor Manuel Atienza, quien ustedes conocen seguramente y han leído, que es este gran jurista especialista en argumentación jurídica, decir que cuando uno dicta una sentencia se tiene que fijar en sus consecuencias también, digamos, una especie de interpretación o argumentación consecuencialista. Y aquí te lo planteo de manera muy sencilla y muy directa. ¿Cuál es el problema con que estas familias accedan al expediente? O sea, lo van a entorpecer, van a impedir la justicia, van a desaparecer pruebas. ¿Qué pasa si se les da acceso? Porque a toda la dificultad y la angustia de saber que un familiar está desaparecido o que a lo mejor fue ejecutado, de tener que actuar en otro país a través de conductos diplomáticos, consulares, de no conocer el sistema jurídico, político incluso, ¿qué sucede si se les da acceso? ¿Cuál es el problema? Vaya, ¿a qué le temen? ¿A que haya más ojos ahí? ¿A que haya una exigencia, más rendición de cuentas? ¿Cuál es el tema de fondo? ¿No? A ver, ¿qué nos comentas al respecto, Julie, por favor? Pues Miguel, creo que justamente estás apuntando a la visión contra la cual está abogando este amparo en revisión. Es decir, una visión formalista que se preocupa mucho como por las reglas de, bueno, esto es reservado, entonces no se le puede, o sea, nadie lo puede ver. O sea, y justo lo que creo que está apuntando a la R es que tienes que tomar en cuenta de qué tipo de víctimas estás hablando, o sea, cuáles son las circunstancias de estas víctimas en específico, o estas personas que te están solicitando algo, y cuáles son o sea, cuáles son las realidades que ellas están enfrentando y cómo debes de tu juzgador modificar tu sentencia y modificar incluso tu valoración de la prueba y qué exiges como prueba en función de ello. Entonces aquí pues tenemos toda esta idea de que, a ver, primero, como acabas de decir, son personas que están en otro país, o sea, señalan que este AR hizo mucho hincapié en que exigirles alguna prueba a estas personas para poder demostrar el daño a su familiar, para que entonces ellas, como en segundo lugar, luego puedan ser también víctimas y coadyuvantes en la investigación, pues era casi imposible lo que le estaban pidiendo. Entonces, o sea, tienes que como juzgador ponerte en los zapatos de la persona que te está haciendo la petición y ver, a ver, lo que le estoy pidiendo es razonable o no es razonable, es exigible o no, es imposible o no, en primer lugar. Segundo lugar, pues también ver entonces, bueno, en este caso en particular, se hizo mucho hincapié en que el dicho de los familiares tiene que ser, o sea, en principio, se tiene que regir con el principio de buena fe y se le tiene que dar credibilidad. Salvo que, por supuesto, si hay otros elementos dentro del expediente pues que apunten a que lo que están diciendo no es cierto o algo contundente que desvirtúe esa presunción de buena fe, pues eso lo considerará, pero en principio hay que darles credibilidad. Entonces, pues ahí ya la primera sala estableció, pues no, un estándar de prueba, básicamente. Y también, pues, justamente ponerse en la situación de si alguien está en esa situación
¿qué necesitará para poder realmente llegar a una justicia, para poder llegar a una verdad, para poder llegar a algún tipo de reparación, aunque obviamente una reparación plena en estos casos terribles pues es imposible? Pero creo que a eso apunta la sentencia, como que en este tipo de caso tenemos que tener un especial cuidado y tenemos que poder crear un mecanismo que permita a las personas llegar a la verdad. Y creo que eso es como que pues quizás el principal aporte de esta sentencia. Oye, pero eso que acabas de mencionar es importantísimo porque ahora escuchándote estaba pensando, a ver, si esto nos quedara claro, si esto ya fuera, digamos, una especie de conocimiento compartido, en realidad, si te fijas, Julie, este tipo de casos ni siquiera tendrían que llegar a la Suprema Corte. Es decir, tendrían que ser esos estándares a los cuales acabas de aludir, tendrían que ser apropiados desde la investigación ministerial, desde los órganos de las fiscalías, de las procuradurías o como se llamen, porque también, bueno, en fin, en la sentencia queda claro que aquí hay un esfuerzo humano muy importante, hay un paso del tiempo que también va agravando el dolor y la incertidumbre y va complicando las cosas. Y a lo mejor no todas las familias de estas víctimas estarían en esa disposición de pasar tanto tiempo, de dar esa batalla, de tener que promover asuntos en otros países. O sea, y en cambio, si bajamos el estándar que tú estás identificando al ámbito propiamente de la investigación y nos ahorramos todo este periplo procesal, pues ¿cuál es, insisto, perdón, pero vuelvo a plantearle la pregunta, Julie, pues ¿cuál es el problema? O sea, ¿a quién le perjudica eso? ¿Qué consecuencias No, negativas se genera? a nadie, por el contrario, o sea, como lo ha dicho la Corte Interamericana, lo ha retomado, lo retomó la primera sala aquí, las víctimas de violaciones de derechos humanos y máxime de graves violaciones de derechos humanos tienen que tener la posibilidad de participar plenamente en los procesos en todas sus etapas. Entonces, o sea, no solo no es malo, sino más bien es una obligación. Es una obligación desde la jurisprudencia internacional y pues también desde la jurisprudencia pues de esta Suprema Corte. Y no, o sea, obviamente si hay cosas que pudiesen a nivel ministerial ser problemáticos, pues hay otros mecanismos de poder salvaguardar cierta información. O sea, el mismo AR decía que esto no quiere decir que va a ser ahora información pública, Claro. pero se tiene que encontrar los mecanismos para tanto tanto salvaguardar o sea, asegurarse de que estás haciendo una investigación seria y de que no se están escapando cosas que no se deben escapar, pero al mismo tiempo eso no obsta a que le puedas dar el acceso a los familiares. O sea, más bien es una obligación, entonces tienes que ver cómo le haces para atender pues tanto la seguridad del expediente como el derecho de los familiares. Ojalá te estén escuchando pues las personas que trabajan en los ámbitos de investigación ministerial, porque creo que hace falta. Creo que hace falta que te escuchen, Julie, y también lo que dijo Anel, porque seguimos estando con áreas de oportunidad ahí, seguimos sin cumplir con los estándares nacionales e internacionales en la materia. Bueno, déjenme hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación con nuestras invitadas alrededor del amparo en revisión 382 diagonal 2015. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en el comentario y análisis de esta importante sentencia que resuelve el amparo en revisión 382 diagonal 2015. Y quiero regresar contigo, Anel, para, digamos, extender el mismo argumento o el mismo tema que le planteaba Julie, pero en relación a la persona moral. Hay una fundación, hay una persona moral que quiere también asistir a las víctimas, que quiere tener acceso al expediente, etcétera. Y ahí hay en la sentencia hay una parte de análisis en donde se intenta retomar el criterio de la famosa contradicción de tesis 111 diagonal 2013 sobre interés legítimo, pero ya aplicado al tema del proceso penal, ya aplicado al tema de la consideración de víctimas, etcétera. Te pido un comentario sobre esta parte del pronunciamiento del AR, Anel, por favor. Claro, de hecho, justo un poco retomando el hilo de la idea que tenía Julie en relación con el Ministerio Público, creo que aquí es importante destacar que la sentencia del amparo en revisión
reitera lo mismo, pero para los órganos judiciales, ¿no? Es decir, ya hay un estándar, ya me he pronunciado en anteriores ocasiones y el juez de amparo debió haber atendido un estándar, incluso la sentencia es muy clara al decir, desde la 10ª época estableció un estándar de cuál es el test y literal lo pone nuevamente como con incisos que tendrías que haber razonado en tu sentencia de origen para establecer que la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho tenía o no un interés legítimo, ¿no? En esta parte la Corte reitera sí lo tenía, ¿no? Pero pasa por un análisis de paso por paso de cómo es que sí estimó que se había acreditado el interés legítimo de la persona moral. Y por un lado, ¿no? Recapitula que tendría que haber existido un vínculo entre los derechos que se estaban defendiendo y la persona que está compareciendo al proceso. Que este vínculo, por ejemplo, también tenía que ver con la aptitud de expresar un agravio, que tuviera interés, que evidentemente esto no tendría que irse a la regla formal o general de que tiene que ser actual, real, jurídicamente relevante. O sea, creo que en esa parte también tendría que verse o pasar por el tamiz de si hay una categoría diferenciada, si en específico aquí hay algo más, no nada más un interés simple, si hay algo que hace distinto lo que está solicitando la persona, en este caso privada, que está acudiendo al amparo, pero también evidentemente si ese interés es diferente de cualquier otra persona de la sociedad, es decir, que no es esta idea difusa de que cualquier persona en la sociedad pudiera estar interesado, si hay en particular una posibilidad de observar cuál es este interés diferenciado que le lleva a presentar esta acción de amparo y sobre todo, evidentemente, si es dentro de esta situación jurídica, es identificable en el objeto en el objeto de la pretensión que está planteando la organización, es decir, tiene una circunstancia personal, hay una regulación en su sector que también tiene o es relevante para configurar como normativamente todas estas categorías que debe haber analizado el juez de amparo y sobre todo la naturaleza del proceso, es decir, dónde está participando, en relación a qué personas y sobre todo cuáles son los alcances en la dinámica de este juicio de amparo, es decir, cuáles son la protección de los derechos fundamentales que están yéndose de paso. Y creo que aquí, en un tema más fáctico o con el caso concreto, retomaría la propia idea que Julie mencionaba hace unas cuantas participaciones. Es importante considerar que en el caso de personas migrantes no son personas que habitan literalmente aquí. No van a estar yendo necesariamente al Ministerio Público de manera personal cada semana o cada 15 días. Justo también me parece que pasa por alto el juez de origen y es algo que justo se retoma en el análisis del interés legítimo de la organización. ¿Cuál es la persona a la que se está intentando representar? Los intereses de quienes están intentando representar también, ¿no? Finalmente es algo importante que se le reconozca a una organización y sobre todo una asociación civil que se dedica a la defensa y protección de los derechos humanos, pero además en este sentido me parece que amplía un poco el amparo en revisión, un poco los primeros estándares, por ejemplo, traigo a colación el amparo que en su momento se otorgó en favor de artículo 19, en donde bastaba o el análisis como se limitaba el objeto social de la organización, tenía que ver la temática con lo que se está pretendiendo defender o los derechos que se estiman vulnerados. Me parece que este amparo en revisión es más amplio porque justo el acceso a la justicia en el caso individual remitiéndonos a que se trata de San Fernando, hace un análisis mucho más protector porque no lo restringe a que la acreditación del objeto social con el que fue conformado la organización va a ser lo que va a determinar la posibilidad de promover el amparo. Correcto. Oye, y en ese mismo sentido, bueno, por cierto, el que mencionabas, Anel, de artículo 19, creo que es el AR 1359-2015, ¿verdad? El de omisiones legislativas absolutas, que es un precedente de la mayor relevancia. Aquí en el programa lo hemos analizado, lo hemos comentado. Ahora, regreso contigo, Julie, para lo siguiente. ¿No te da la impresión, evidentemente, Anel nos acaba de dar una serie de reflexiones y de pistas, de acuerdo con las cuales el reconocimiento de este interés legítimo de la Fundación iría de la mano con el acompañamiento, la coadyuvancia, la orientación de estas personas en el sistema jurídico mexicano laberíntico? Pero no podemos añadir también, te pregunto, Julie, una dimensión de rendición de cuentas en el sentido de que cuando estas organizaciones tienen acceso a materiales investigativos, cuando estas
organizaciones ponen la lupa, normalmente se eleva muchísimo el nivel de exigencia pública en temas. Y pienso en este tipo de delitos, pero pienso en delitos de corrupción o pienso en delitos electorales, etcétera, donde de repente parece que hay un manejo opaco en donde no sabemos bien qué pasa. ¿Vale la pena esta dimensión también, Julie, tomarla en cuenta? ¿Qué nos puedes comentar? Sí, definitivamente. A ver, las organizaciones de la sociedad civil, pues primero tienen con el conocimiento técnico de como que manejar, pues navegar los sistemas jurídicos o los sistemas de petición, etcétera. Y también, pues por otro lado, tienen el megáfono, ¿no? Tienen como la voz, o sea, la posibilidad de ampliar y echar una luz en la situación de determinadas personas que quizás de alguna otra manera, o sea, alguien que no tiene conocimientos del sistema legal mexicano, está en otro país, alguien que pues, no tiene recursos, que no tiene una forma de exigir que, o sea, una plataforma, eh, eh, estas organizaciones justamente pues pueden pueden hacer esa función, ¿no? Pueden dar ese servicio pues realmente llamar la atención donde quizás situaciones que podrían pasar totalmente desapercibidas y realmente darle una orientación y darle la mano a personas para poder navegar sistemas que pues los cuales de otra manera no pudieran navegar. Entonces sí, definitivamente creo que el rol de la sociedad civil, de las asociaciones civiles es totalmente fundamental. Son una forma de presión para no solo, o sea, para rendición de cuentas, para incluso la ejecución de sentencias, o sea, muchas sentencias, pues sin ese impulso y sin ese ojo, pues podrían llegar, ¿no? Llegarse a no acatarse. Entonces, me parece que es fundamental su rol y en la medida en que pueda dársele mayor acceso a los mecanismos, pues creo que todas las personas que creemos en los derechos humanos, pues lo veríamos como algo positivo. Oye, y también, fíjate, es que ahora justamente escuchando, te estaba pensando en que en el sistema interamericano, por ejemplo, en los planteamientos hechos tanto ante la Comisión como en los casos que llegan al conocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, las ONGs han jugado un papel fundamental. Hay ONGs que han hecho avanzar el sistema interamericano y como que el mensaje que llega es ábranle las puertas a este tipo de esfuerzos, no cierren las puertas. Parece como si México estuviéramos yendo en la dirección exactamente contraria a la que hay que ir, ¿no? Nos queda un minuto de programa, pero coméntanos, Julie, sobre este aspecto. Sí, pues en el sistema interamericano, desde luego, las ONGs han sido absolutamente fundamentales en impulsar, sobre todo, muchas que se han dedicado al litigio estratégico. Entonces, las que con un solo caso intentan solicitar a los órganos del sistema medidas de reparación que cambien de forma estructural un panorama jurídico o fáctico. Entonces, pues solicitando medidas, garantías de no repetición, como que se cambie unas leyes o que se reformen mecanismos o que se capacite a los funcionarios para que pues, tengan un poco más sensibilidad. Y esos casos, sobre todo, que han derivado en garantías de no repetición, que atacan o tratan de atacar el raíz del problema y de forma estructural cambiar situaciones, han sido muy importantes y muchas de ellas a solicitud de estas ONGs que hacen este tipo de litigio. Bueno, y eso hay que decirlo y hay que reconocerlo. Oh, definitivamente. Anel Ortega, Julie Recinos, gracias. Gracias a ambas por ayudarnos a entender los alcances, las implicaciones y este lamentable caso. La verdad es que es lamentable, nos exhibe como país, nos exhibe como sistema jurídico y nos compromete a una toma inmediata, urgente de medidas, porque esto efectivamente no puede volver a suceder. Gracias a las dos, gracias a Anel, gracias Julie, y gracias a usted que hace posible este programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.